tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para quienes nos estén viendo desde la plataforma de YouTube. Bienvenidos a otra entrevista para el canal de Asymmetrics, una dinámica de entrevista a artistas para la proyección profesional. En este caso nos acompaña Ácaro, un artista urbano, y pues que le agradecemos mucho que nos esté acompañando en este día para pues conocer un poco más sobre sus procesos de cómo llevar lo que es la carrera de artes visuales a un concepto y a un aterrizaje más profesional. Bienvenido. Bueno, comenzamos con la semblanza de Ácaro. Él es un artista urbano y multidisciplinario. Estudia la licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la temporada de 2007 a 2012. La ha expuesto en ciudades de México, Buenos Aires y Londres. En 2014 realizó una estancia en el Centro de las Artes de Guanajuato como parte del proyecto Urbanografías, y en el 2015 en el Festival de Expresiones Urbanas y en la gira de arte urbano MX UK 2015 en Londres. En un concepto más local y de la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana, ha expuesto también en algunas exposiciones individuales y colectivas en los espacios como Galería La Cooperativa, en el Centro Cultural Plaza Fátima, Museo del Centenario, Centro de Educación Artística CEDART, Museo de las Culturas Populares, Escuela Adolfo Preto y Galería Regia. Entonces, pues, muchas gracias, Ácaro, y bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Todo muy bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Ok, muy bien. Eh, es recíproco el agradecimiento. Entonces, nos enfocamos en la primera pregunta. En este caso es, ¿cómo se presenta en tu persona la inquietud de trabajar con la intervención urbana, que es una de las principales salidas que le das a tu expresión artística? Ujú. Pues yo llegué más bien tarde a trabajar en la calle, porque como en la gente de mi generación sobre todo, y algunas generaciones atrás, uno empieza a hacer los tags empieza a desarrollar el interés por el graffiti muy chico, ¿no? En la secundaria o tal, que es cuando empiezas a rayar los bancos de la escuela y ese tipo de cosas, ¿no? Yo más bien llego ya cuando estoy en la carrera, como a los 17, 18 años más o menos, y en buena medida ese interés nace de un cierto desencanto por el mundo del arte en general, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar artes, yo soy egresado, como bien lo mencionaste, de IDFAP, de la licenciatura de Artes Visuales, y empiezo a reconocer los vicios y también las virtudes del mundo del arte, ¿no? Que yo creo que a ustedes también les pasó, que tienen una idea distinta de lo que es de cómo se maneja este ámbito, ¿no? De lo que es el gremio, cómo operan las instituciones, tanto públicas como privadas, etcétera. Y una vez estando en la carrera, pues nos damos cuenta de que tienen tienen sus vicios. Y bueno, de ahí viene un poco de ese desencanto y de la idea de la obra de arte como una cosa terminada de forma definitiva, casi muerta, que es lo que entra al espacio de exhibición, a la galería o al museo, ¿no? Hay un autor anarquista que habla de los museos como, más bien como mausoleos, como un lugar en donde se acumulan los restos o los cadáveres de algo que en algún momento estuvo vivo, ¿no? Entonces, pues mi formación política, que es anterior a mi formación artística, pues me inclinaba hacia este tipo de autores, ¿no? Como en esta, sí, en este espectro de las interpretaciones de la sociedad y de la economía, ¿no? Más hacia el anarquismo. Y bueno,
cuando entro a artes y empiezo como a identificar que la filosofía es ya una parte inherente de los procesos artísticos, hago un enlace entre esto que yo ya sabía o como que ya me interesaba con las formas de producción, ¿no? El saber cómo la amplitud que tiene la práctica artística, como la diversidad de caminos que pueden ser tomados dentro de las artes y con la excusa de las artes, pues es que puedo encontrar que se pueden establecer enlaces entre mis intereses políticos que ya estaban ahí, pues de estudiante, ¿no? De cuando estaba en la prepa y tal, y mi interés por la producción artística. Entonces, pues eso me lleva inevitablemente a trabajar en la calle, ¿no? Como pensar que la forma más efectiva de comunicarle a la gente de a pie y de hacerle llegar como los procesos artísticos o los resultados de esos procesos artísticos, pues es ahí en la intemperie, ¿no? Casi puesto a la fuerza y ya no exigiéndole que vaya y se meta a una galería o un museo, ¿no? Y bueno, de ahí viene un poco y claro que se ha ido matizando ese pensamiento o más bien esta postura de pensar el museo o la galería como un enemigo, un espacio solo para lo que está muerto, lo que no se le puede responder, con lo que no se puede dialogar. Y porque también pues las mismas estructuras no son, las mismas estructuras culturales y artísticas ya no son tan rígidas como se pudieran pensar a principios del siglo XIX, que es cuando este autor que les comentaba escribía ese enunciado, ¿no? Esa sentencia. Entonces, bueno, sí, se ha ido matizando mi pensamiento, pero en un primer momento es por eso que empiezo a trabajar en la calle. Claro, y hace tanto sentido también con un discurso, ¿no? Y bueno, también dentro de esta pregunta nos interesamos un poco también sobre el proceso y bueno, iniciando, ¿no? Con un interés sobre tu producción artística, cómo cómo va transicionando. Digo, porque pues nos mencionas que no comienzas con la intervención pública, ¿no? Y cómo transiciona a la multidisciplina, ¿no? Al dibujo, al grabado, pintura, mural, ilustración, tatuaje, haces tantas cosas pues, ¿cómo es ese proceso en el que llevas a llevar un discurso o una obra de arte, una idea a que se estacione dentro de la multidisciplina? Y también si tienes alguna favorita, alguna que tú creas que que te apoya en distintos tipos de factores. Digo, a lo mejor alguna te puede dar más aprovechamiento de proyección, a lo mejor alguna te puede dar más aprovechamiento de ingresos. ¿Cómo lo llevas? ¿O qué piensas, no? Sí, en buena medida esta inclinación por la multidisciplina tiene que ver con una cosa de necesidad, ¿no? Justo en este sentido de lo económico, ¿no? Te llega un punto en el que te demanda que pues, sepas hacer un poco de todo, ¿no? Y también en una buena parte yo llego al tatuaje por esta propia necesidad de capitalizar el trabajo, ¿no? Y bueno, pintar es algo que siempre me ha gustado, que sí, justo es anterior al trabajo en la calle, antes de que entrara a artes, pues bueno, creo que la mayoría de nosotros entramos a la carrera de artes porque nos gusta mucho hacer, ¿no? Dibujar o pintar o lo que sea. Y, y sí, es algo de lo que no he perdido como el placer de hacerlo. Pero digamos que eh, como la parte de todo este espectro que mencionas de las cosas que puedo llegar a hacer, sí, definitivamente mi favorita es trabajar en la calle, ¿no? Ya sea como pintando o interviniendo de alguna forma, ¿no? Hay muchas bondades que te ofrece como el trabajo allá afuera que pues, difícilmente lo encuentras en el bastidor. Que claro, como les cuento, está bien chido pintar, ¿no? Seguramente ustedes también lo piensan así o no.
pero sí, tiene otro tenor el estar trabajando en la calle. No sabría identificar muy bien cuál es. Lo que sí es que te permite como operar con distintos niveles de acción de la pieza, ¿no? O sea, tienes como la parte del contexto, que una cosa que está en la calle está evidentemente insertada en una realidad que le va a rodear, ¿no? Entonces eso te permite una capacidad, un terreno amplísimo para operar, para jugar, ¿no? Para hacer relaciones, jugar con significados, ¿no? El hablar el hablar del contexto creo que es algo que debería ser inherente al trabajo en la calle, más no del todo necesario, ¿no? Porque hemos visto como muchas otras manifestaciones en la calle que tienen un sentido más bien estético, etcétera, ¿no? Ya otra discusión es como hablar de dónde se insertan como distintos tipos de formas de hacer en la calle, ¿no? Sí, habiendo tantas formas de ejercer como el trabajo allá afuera, ¿no? Háblese del graffiti, el rotulismo, los ganchos, el propio street art o el arte contemporáneo que tiene su lugar efectivo en la calle, ¿no? Es otra conversación. Y bueno, es esta parte, la cosa del margen de acción, digamos, lo que está implicado en el momento de hacer algo en la calle y esta cosa que les contaba antes de el casi que ponerle enfrente en la cara a la gente lo que uno hace, ¿no? Digamos que casi imponer la sentencia o el enunciado que uno está tratando de establecer con su trabajo. Y es que hay una cosa que siempre me ha parecido muy interesante y también con mucha sustancia, que es el hecho de que una persona que se topa con una cosa que está puesta y hecha para la calle, está desprovista de esta otra identidad que uno asume cuando entra a un museo o una galería, ¿no? Uno se toma el papel del espectador, ¿no? O sea, se dice a sí mismo, bueno, voy a ver arte y a partir de cuando cruzo esta puerta eh, voy a ver qué me dice, voy a ver qué sucede aquí en este espacio para el arte. Y cuando pues te lo topas en la calle, pues no es para nada. Sí, tú estás haciendo tus cosas, vas a lo tuyo, ¿no? De camino al trabajo o a la escuela. Eres un transeúnte que usa el espacio de tránsito. Y eso mismo te permite también ignorarlo por completo o que te cague y le vayas y le pintes algo encima. Y hay una apertura al diálogo infinita, ¿no? Eso es como un segundo momento del por qué es como de, de, de mis formas de ser favoritas. Y la adrenalina, ¿no? Estar ahí afuera trabajando siempre es un boost para el ánimo, ¿no? El asolearse y estar en la intemperie es muy rico. Sí. Es muy interesante como mencionas, ¿no? Este espacio de diálogo que es la calle, ¿no? Que es tan diferente al espacio privado o al espacio digo, expositivo como museístico, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo en el que tú puedes, justamente como dices, ¿no? Replicar, responder, gritar, hablar, intervenir, montar, ¿no? Entonces está perfecto, está muy interesante ese tema, ¿no? Y también hay un diálogo que, bueno, obviamente sucede en los términos de la representación, pero hay un diálogo que puede acontecer directamente con el poder, ¿no? Si tú pintas una pared y los servicios municipales a los 2 o 3 días pasan y pintan de gris solo la pared que tú pintaste, pero el resto del grafiti no, quiere decir que hay algo que caló ahí, ¿no? Y bueno, que eso sucede justo al nivel de la representación. No se va a derrocar al tiranuelo de turno, ¿no? Ni vas a hacer dimitir al gobernador por una pinta, pero hay una respuesta, ¿no? Se evidencia que hay lugares en los que puedes poner el dedo y le cala, ¿no? Le cala como a la gran estructura del status quo.
Entonces, ya hablando cómo es que te inspira la calle y cómo es que sientes esta satisfacción al trabajar en ella, además de ella, ¿cuál sería otra opción que consideras que te ha ayudado a proyectar tu trabajo además de la calle? Quizá, bueno, evidentemente las redes sociales son una herramienta muy útil, ¿no? Sobre todo como documento de algo que es potencialmente, bueno, que no es potencialmente, es evidentemente efímero, ¿no? Como las intervenciones afuera. Entonces es una buena herramienta para llevar un registro de lo que se ha hecho. Eh, y por ende también es una buena herramienta para la proyección, ¿no? Creo que sobre todo las generaciones más nuevas como las de ustedes ya tienen muy bien entendido y muy bien dominado ese tipo de aparición de la propia identidad de uno como artista en el espacio público de lo virtual. Y pues tal vez el tatuaje un poco también me ha permitido también moverme con cierta libertad, ¿no? Como el poder ir a algún lado y tatuar ahí algunos días y que le permita a uno no morir de hambre o lo que sea. Y sí, esas cosas. Pero definitivamente el trabajo en la calle sí es útil para para darle visibilidad al trabajo de uno, ¿no? Que bueno, ya decidirá cada quien si su interés en trabajar en la calle es ser reconocido o hacerse visible o es un interés genuino por estar trabajando allá afuera, ¿no? Hablando de esto, del interés genuino de hacer una intervención y trabajar en la calle, ¿cómo es que se generaría un ingreso económico al realizar estas intervenciones? Pues la forma más inmediata y evidente es a través de la comisión, ¿no? Como que a alguien le interesa o le guste lo que tú haces y te pide como algún mural o alguna cosa en interior y etcétera, ¿no? Y es viable, se puede hacer. Hay artistas de la localidad que se dedican, yo creo que casi exclusivamente a eso, o gran parte de su trabajo es ese, trabajar en murales comisionados. Y sí, básicamente. Em, luego están las partes de los festivales, ¿no? Y tal, que es otro camino, ¿no? Un poco más difícil de transitar, creo. Porque eso sí que de la localidad yo no tengo registrado a alguien que trabaje, que opere de esa forma, ¿no? Existe esta figura a raíz de la masificación del arte urbano desde la década antepasada, no sé, del artista paracaidista, ¿no? Que dedica como o su forma de trabajo es ir como de una ciudad a otra a lo largo del mundo pintando murales, ¿no? O sea que se le invita a festivales en todos lados y está en la ciudad en la que va a trabajar el tiempo que le demande realizar su intervención, ¿no? Y estos festivales pues proveen de materiales, infraestructura para ejecutar el mural o lo que sea, y en algunos de los casos, idealmente, pues también hay un pago de por medio, ¿no? Y esa figura que es, como les cuento, propia de los últimos 7, 8 años quizá, no, yo no la he visto ejercida por alguien que sea de aquí, ¿no? Eso sí que no. Y bueno, es una cosa que se puede hacer si a uno le interesa como vivir directamente de las intervenciones. El camino a recorrer, pues ya habrá que ver qué tan sencillo o difícil es, ¿no? Para llegar a eso. Y sí, creo que existen esas dos como
modalidades. Yo en mi caso no me inclino por ninguna de las dos, o no se ha dado así como mi trayectoria por un motivo u otro, sino que más bien, como les platicaba antes, pues más bien está en la diversificación como mi forma de redituar, ¿no? Ya sea tatuando o sí haciendo murales comisionados, que son los menos. No hago tanto, no me piden tanto mural. Más bien es como a través de obra, de la venta de cosas más de caballete, como más para montar, o la ilustración, que es algo que también me gusta mucho, algo que disfruto mucho hacer, la ilustración, que normalmente trabajo en mí como apunte. Trabajo mucho el tajo y la plumilla. Me gusta como entintar y estas cosas. Y pues el tatuaje también. Sí, está en la diversificación porque, sí, no... Que también me permite como una cierta ductilidad en cuanto a la generación de ideas, ¿no? Supongo que si estuviera como todo el rato pintando afuera para subsistir, no me quedarían como interés o ganas de seguir produciendo como cosas nuevas para la calle, ¿no? Y en el momento de abordar el presupuesto, ¿cuál es tu criterio o proceso para cotizar una obra acerca de los materiales y lo que conlleva todo el tiempo que uno organiza? En muro, bueno, también en lienzo o en lo que sea que se pueda colgar, las medidas es como lo que yo hago es que tengo establecido un cierto precio por metro cuadrado, diferente el de la cosa colgable al de muro. Un poco más caro lo de la cosa que va colgada porque pues se puede preservar mejor y etcétera, ¿no? Y el muro pues tiende a deteriorarse con más rapidez, ¿no? Sobre todo si está en la intemperie, ¿no? Entonces yo parto de ahí y se va matizando o va variando según las circunstancias concretas de cada caso específico, ¿no? Si para dónde va a estar la cosa, para quién es, ¿no? Y qué uso se le va a dar a eso, sobre todo en mural, ¿no? Si es como una cosa que va a estar de fondo para un negocio, o si es algo que alguien quiere tener en su casa, ¿no? A partir de todas esas como consideraciones, pues sí, vas como, o lo que yo hago es eso como, pues tal cual, dependiendo del sapo o la pedrada, ¿no? ¿En la ilustración sería igual o diferente? Sí, lo mismo, sí, por centímetro cuadrado, y dependiendo de cómo va a ser usado, ¿no? Sí, yo me gusta mucho, sobre todo cuando digamos, el potencial cliente tiene como, o hace algo que a mí me puede servir o interesar, pues también procuro meter la posibilidad del trueque, ¿no? De cambiar lo que sea pero lo que he hecho más de una vez es que con negocios de comida, particularmente vegana, eh, hago este tipo de tratos, ¿no? De como una parte de, no sé, en efectivo para solventar materiales y comidas o lo que sea, y lo demás pues en especie, ¿no? Como tener ahí un crédito en el lugar para poder ir a comer, ¿no? Y bueno, eso y en muchos otros oficios, ¿no? Como mi dentista, por ejemplo, le pago la ortodoncia con tatuajes, ¿no? Y eso es también una forma que a mí en lo particular me es muy satisfactorio trabajar así, ¿no? Está súper interesante eso de los trueques. No lo había pensado de esa manera, pero sí está muy interesante cómo ofrecer
e intercambiar ese tipo de servicios que en primera instancia, pues, se imaginaría nada más como comprándolos, ¿no? Vendiendo nuestras creaciones, pero está súper chido que hayas encontrado esa manera de intercambiar también. Sí, no, sí, hay como la confianza y la disposición de la otra persona, pues con madre, ¿no? Hay un beneficio mutuo y un interés mutuo también, como en beneficiarse de lo que el otro hace y es saltarse ese paso, ¿no? De convertir lo que a uno le cuesta, ¿no? Ya sea como el trabajo manual o intelectual o lo que sea, en saltarse esa parte de convertirlo en capital, de convertirlo en papel moneda y directamente cambiárselo a alguien más, ¿no? Los invito a que lo hagan, que lo apliquen. Y, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría el trueque con intervenciones o con arte en la calle? ¿Sería lo mismo o lo has aplicado tú? Lo he aplicado como en comisiones, ¿no? Como en comisiones de mural, digamos, ¿no? Como este caso, ¿no? De cierto negocio de comida que quería pintar ahí un mural de motivos animalistas en su negocio. Pues bueno, ahí es como un enlace a una conversión más bien inmediata o directa, ¿no? Pero cuando lo que pasa es que, no sé si esta pregunta es para después, pero bueno, como apunte, cuando se trata de una cosa que está en la calle y cuando se trabaja de forma ilegal, es mejor pensar en esa intervención o en esa acción como un fin en sí mismo, ¿sí? Y no como una forma de obtener una segunda cosa, ¿no? O bueno, es algo que yo he aprendido con el paso del tiempo, ¿no? Que si lo que te interesa es hacer algo ahí en especial y sabes que no vas a pedir permiso o que no te va a importar si te dan permiso o no, pues la finalidad es esa, es estar ahí y hacerlo, y no como pensar redituarlo o venderlo de alguna forma, ¿no? Que se puede, ¿no? Se puede hacer como derivar subproductos de la misma intervención, ¿no? Pero en mi caso en específico he aprendido más bien a pensarlo como un fin, ¿no? Ya que te inviten como a un festival o como a un evento a pintar o a hacer una cosa como con mayor o menor libertad de acción, pues bueno, ahí es otro tema, ¿no? Pero el trabajar por interés propio en la calle, pues sí, más bien creo que funciona mejor para todos si se hace pensando que ese es el propio fin de hacerlo, ¿no? El que esté ahí, el que lo vas a hacer. O incluso, no sé, la documentación también, ¿no? De que, bueno, lo hice, aquí está la foto, a huevo, ¿no? Tú como artista, ante vender una obra, aparte de organizarte, es qué errores y aprendizajes has cometido con ello. Pues una responsabilidad evidente, ¿no? Como que pone como en juego el nivel de profesionalismo que uno tiene, tal vez, ¿no? Como, no sé, como garantizar como una cierta calidad, tal vez de factura o de materiales, ¿no? Por preservación de la misma cosa, que es en particular importante y problemático con el tatuaje, ¿no? Que es un oficio como muy exigente, con un poco margen de error, que bueno, te demanda que eso te requiere de un grado de profesionalismo necesario, mínimo para hacerlo, ¿no? Que cuesta trabajo. Y eso, ¿no? Como, sí, sí, o organizativamente, como tú lo mencionas, ¿no? Como esto de cumplir con fechas y tal, es parte como
del profesionalizarse, ¿no? Del crecer incluso como artista, ¿no? Inevitablemente eso te empuja como a ir subiendo como los estándares propios de calidad, ¿no? Y bueno, también dentro, por ejemplo, de todas estas responsabilidades, se me ocurre también un poco saber más o menos cómo llevas toda esta cosa administrativa detrás de la obra, ¿no? Eh, el, el facturar una obra, el registrar una obra, eh, al momento de venderla, ¿no? Tal vez cartas de autenticidad, cómo manejas todo este proceso que hay detrás de la pieza, ¿no? Y de la interacción con el cliente o quien se interesa, ¿no? Por adquirir una pieza. En este caso bidimensional, ¿no? Ujú. Sí, creo que una parte administrativa importante, sobre todo como cuando se trata de cosa mural, es el trabajo previo a la ejecución, ¿no? Como esto de generar la cotización, de entablar como el diálogo preliminar con el cliente. Es un trabajo pues, cansado y incluso difícil, ¿no? Dependiendo como del perfil de quien esté interesado. Luego sucede que es un poco como con el tatuaje también. Hay una cierta negociación previa al hacer, ¿no? Como porque la persona ya a lo mejor ya tiene una idea más o menos dibujada de lo que quiere ver en su casa o en su negocio y tú tienes que encarar esas preconcepciones del cliente con tu propio trabajo, ¿no? O sea, tampoco eh, ser desleal contigo mismo, ¿no? Que esa es otra cosa, también se puede como otra forma de operar más bien, ¿no? Otra forma de trabajar que el cliente te enseña una foto y te dice, yo quiero que me reproduzcas esta cosa que vi en internet en esta parte. Y hay quienes lo hacen y pues bueno, pero en mi caso en particular no. Entonces he aprendido con los años que el prestarle atención y particular cuidado a esa parte del trato previo, ¿no? Como entrar en esta dinámica de qué sí podemos hacer y qué no. Y pues marcar límites también, porque pues bueno, uno, o yo en lo particular, no quiero considerarme como un pintor decorativo o un copista de internet. Entonces, sí, es un trabajo que se debe de hacer. Una cotización bien redactada con sus notas al margen de, no sé, por ejemplo, cuántas veces es posible modificar el diseño, o sea, tener un límite de veces de modificar el diseño, especificar los tiempos de pago, de anticipo y de liquidación. Todo ese trámite previo he aprendido que es muy importante hacerlo y dejarlo bien en claro, ¿no? Entonces, eso, una cotización desglosada con sus notas al pie, con sí, detalles de en qué se va a ir el dinero, etcétera, puede salvar muchos proyectos. Luego, como igual que en el tatuaje, sucede que la persona no queda conforme como con lo que ve en el papel antes de pasar a la pared o el lienzo. Y el trabajo de ir afinando la propuesta se prolonga ad infinitum, ¿no? Incluso me ha pasado ocasiones que ni siquiera se llega a hacer nada, ¿no? Porque no llegamos a un acuerdo en el proceso de preparación o de bocetaje, ¿no? Entonces sí, delimitar qué tanto puedes dibujar, ¿no? Antes de empezar a trabajar. Y sí, creo que este es como un trabajo como administrativo de los más, en los que yo más tiempo les invierto. La cosa como de los certificados de autenticidad y tal, sí es importante y necesario, pero normalmente es como un formato que ya tienes y lo llenas, ¿no? Es un poco más sencillo. Eh, sí, documentar la obra también, a veces hay que
pues pedirle, ¿no? A alguien más, ¿no? Un fotógrafo, que sea un fotógrafo que haga el jale, ¿no? Hay veces que sí de plano, bueno, a mí me pasa que yo no tengo como uso mi celular que me funciona bien, pero luego hay ciertas cosas que sí necesitan un lente especial, como un gran angular, por ejemplo, ¿no? O que requieren como una serie de tomas y después unirlas en algún programa de edición, ¿no? Entonces, también buscar gente, sí, ¿no? Como valerse de ayuda, ¿no? de otras disciplinas para ciertas partes de los procesos, ¿no? Diseño gráfico, tal vez. No sé. Bueno, yo pongo estos ejemplos porque yo en particular no me llevo muy bien con lo digital. Entonces, sí he requerido en varias ocasiones como de esa clase de ayuda, ¿no? O de subcontratar a alguien, ¿no? O de truquearle unas fotos a un fotógrafo por hora, ¿no? Que también sucede mucho, ¿no? Como es gente que está como muy metida en el mismo ámbito, pues puede que esté interesada, ¿no? Como en lo que hace uno y puede ser por ahí, ¿no? Sí, eso, delegar ciertas cosas, ¿no? Como conocer los límites y los límites como de las propias capacidades, ¿no? O trabajo manual, ¿no? Como carpinteros o yo qué sé, ¿no? Como otro tipo de oficios que también son útiles y bueno, considerar eso también en este trabajo previo de generar cotizaciones y demás, ¿no? ¿Cuánto vas a invertir en mano de obra a la vez, ¿no? ¿Cuánto le vas a pagar al carpintero o al fotógrafo, etcétera? Claro, sí, es muy interesante también toda esta cuestión que mencionas, ¿no? Porque pues en este caso ya la cosa administrativa, digo, al momento de la salida de la pieza o de que la pieza le interesa a alguien, pues ya no depende tanto de ti, sino se transforma como en un diálogo, una interacción en el que claramente pues sí no se sabe qué puede pasar, ¿no? Y también bien emocionados ya nosotros pensando en truequear y en cómo se puede salir. Es una gran idea y te agradecemos mucho que nos compartas pues también esta dinámica que también llevas para la salida de las piezas. Otra cosa también que nos interesa saber es también que hay, además detrás de la pieza al momento de venderse, eh, retrocediendo un poquito a la forma de crearse, porque pues también necesitamos como artistas un espacio y creo que sí llega a ser necesario el tener un espacio designado para la creación. No sé qué opines tú. Si tú tienes algún estudio, tienes como diferentes dinámicas o diferentes espacios en los que tú te puedes desarrollar en tu vida, ¿no? Porque puedes trabajar en un espacio de estudio tu pieza y desempeñarte en tu vida en común en otro espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, es importante, sí. Sin embargo, pues también las propias necesidades de producción de uno van determinando qué tanto espacio es necesario, ¿no? Creo que todos empezamos trabajando así en nuestra habitación, ¿no? En la casa de los padres y tal. Y dependiendo de qué más necesites hacer, ¿no? Como ya sea por interés inherente a tu desenvolvimiento profesional o por demanda externa, ¿no? De alguien que necesita una pieza y la quiere que sea de 3x4, ¿no? Entonces, el propio trabajo va definiendo qué tanto espacio necesitas, ¿no? Y a la inversa, ¿no? También conocer los propios límites y posibilidades, ¿no? Y saber qué puedo hacer desde mi circunstancia, ¿no? Ahorita estoy en este espacio en el que estoy, es una casa que rentamos aquí en el centro, yo y 3 colegas más. Es un espacio que llamamos sitio y tenemos en la planta alta cada uno su espacio de producción, su taller o estudio. Digamos, cada quien tiene su cuarto. Y en la planta de abajo lo usamos como área común y ahí pues montamos exhibiciones y eventos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que yo trabajo así.
Anteriormente tuve algún otro estudio donde más bien tatuaba y bueno, la verdad es que es muy útil como poder diferenciar como el área de descanso del área de trabajo, porque bueno, para la psique y emocionalmente funciona, ¿no? Pero bueno, no siempre es posible tener tan evidentemente separados una cosa de la otra, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? La propia producción y el propio desenvolvimiento va a ir determinando qué tanto espacio se necesita, ¿no? O incluso si es temporal, ¿no? Tal vez puedes rentarte una bodega para un proyecto muy grande en especial y bueno, lo usas el tiempo que vayas a estar trabajando en eso y tal, ¿no? O la colaboración, ¿no? Como en el tatuaje se da mucho esto de que vas como invitado a un estudio y tal, ¿no? Y estás como rayando ahí algún tiempo, etcétera, ¿no? O con colegas, ¿no? Si alguien, no sé, a lo mejor alguien tiene una prensa de grabado y te interesa ser grabado, pues le caes ahí, ¿no? Y llegan a acuerdos, ¿no? O otras disciplinas. Entonces, sí, yo creo que eso, la propia producción te va exigiendo, ¿no? Como que dónde estar, ¿no? Y dónde poder hacerlo. Claro, Sí. sí. Bueno, otra cosita antes de pasar como con la siguiente pregunta de Luisa. Hablando del estudio directamente, ¿qué tipo de administración llevas en el estudio con respecto a la obra? ¿Inventarías tu obra? ¿Tienes concepción como qué obra tienes disponible? ¿Cómo organizas también todo este inventario? Si lo llevas de manera digital, ¿cómo llevas todo este proceso de administrar tu obra? Sí, bueno, yo así digitalmente, de una forma muy sencilla, ¿no? Como un documento que cada cierto tiempo voy actualizando, ¿no? Como con cosas nuevas o cosas que ya no tengo, que pues resulta un PDF bastante sencillo como forma de catálogo, ¿no? De lo que está disponible. Como esto, como justo esta diversificación que tengo en mi trabajo me lleva a en realidad no tener muchas cosas disponibles como al día que me preguntes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita puedo tener, no sé, 10, 9 cosas por ahí entre dibujo y pintura. Pero sí, yo no tiendo como a acumular mucha hora porque pues hago un poco de todo, ¿no? Luego, tatuajes y tal. Que bueno, por ejemplo, en el tatuaje llevo una organización pues, análoga, ¿no? Donde guardo ya sea el boceto o el stencil del tatuaje que hice en uno de estos portafolios con eh, estos rígidos, ¿no? Que están como seccionados. Entonces, ahí lo que hice fue como en cada sección poner un tópico, ¿no? Como, no sé, flora o fauna o cosas marítimas, etcétera. Entonces ahí voy organizando como los tatuajes que hago, que es una forma de documentar el trabajo en la piel, que no es nada más como la foto, ¿no? Hay una evidencia, ¿no? De que se hizo también. Eso en el caso particular del tatuaje, que luego, sí, es fácil como, bueno, a mí sí me pasa mucho que se me olvida que ella quien tatué, ¿no? Entonces, ahí hay como una evidencia de que sí pasó. Y sí, aquí en el espacio, sí, cada quien lleva como el registro de sus propias cosas y tenemos una especie de acervo que es pequeño, pero se va construyendo con la obra de artistas que han expuesto acá. Y bueno, ese es también otro tema, ¿no? La parte administrativa de las exposiciones, ¿no? Que aquí ha funcionado de una forma muy orgánica. Las tareas nos las dividimos conforme a nuestra disponibilidad, ¿no? Ya sea que, no sé, alguien está trabajando en un proyecto o está afuera, entonces le toca a alguien más como hacer el montaje o estar en la inauguración o atender al artista, ¿no? Entonces ha sido muy orgánico en ese sentido porque nuestro interés aquí en el espacio no es
tal cual hacerlo una galería, sino más bien es como un añadido a nuestro como lugar de trabajo regular, ¿no? Entonces ha funcionado de una forma muy dúctil, nada rígida. Qué padre. Me gusta cómo vas organizando tú más que nada me llamó mucho la atención cómo organizaste lo de los tatuajes, porque pues yo no estoy muy involucrada en lo de los tatuajes, pero me gusta que lleves desde el boceto hasta el stencil, hay todo un proceso ahí y me gustó Sí. mucho. Pero hablando de los proyectos que tienes actualmente, ¿nos podrías contar un poco sobre los que tienes o estás preparando o ya están a la luz? Ujú. Ahorita estoy pintando para una exposición que tenemos la próxima semana. Es una exposición colectiva con artistas de acá de la ciudad y es este lienzo circular que está aquí al fondo. Y sí, en eso estoy como ahorita, que es como algo que debe salir ya pronto. Y he estado pintando un poco más y estos últimos meses, cosa que no es tan común. Luego, de pronto uno está como muy en comisiones o muy en el tatuaje y no da chance como de generar cosas así de caballete. Entonces, eso, recién terminé otro cuadro y luego pasé a este. Y actualmente estoy en un proceso más bien de investigación para una cosa que quiero hacer en la calle, muy efímera. Quiero trabajar bueno, igual eso ya ni les interesa, pero sí, eso, ahorita estoy como en esas cosas. Ujú. La exposición es el viernes de la próxima semana, que creo que es 23. ¿Qué? Sí, se inaugura el 23, aquí en sitio también. Pues aquí vamos a estar, somos 12 participantes y bueno, eso es como lo más próximo, reciente. Ujú. Y sí, un poco ahí leyendo, investigando para hacer algo en la calle, que también tengo algún rato sin salir a hacer algo. Está súper interesante todo lo que nos has comentado. Creo que nos llevamos con muchas cositas en qué pensar. Y nos gustaría muchísimo que nos pudieras dar un consejo para los artistas y las artistas emergentes para trascender en el mundo del arte. Pues que trabajen desde su condición, desde su circunstancia, ¿no? Como luego, sí, como querer apuntar como a las grandes verdades del mundo puede llegar a ser excesivamente ambicioso, ¿no? Cuando la realidad tiene tanto con qué trabajar, ¿no? Tiene tanta sustancia, ¿no? Y la tenemos aquí enfrente, ¿no? Es trabajar como desde y para el contexto también. Creo que es un consejo que podría dar. Bueno, pues yo creo que terminamos con las preguntas que teníamos disponibles. No sé si alguien más quiera agregar algo, si no vamos a realizar la despedida y el agradecimiento. Eso es súper Bueno, bien. Estoy muy agradecida también de que pudieras aceptarnos la invitación, de que nos compartieras tantas cosas y desde tu perspectiva, desde tu carrera. Y pues muchísimas gracias también. No, hombre, ustedes. Igual estoy muy agradecida por que hayas aceptado. Me llevo muchas cositas y esperemos que también a nuestros compañeros les sirva todas las cosas que nos diste a relucir. Entonces, no, pues muchas gracias por estar aquí. claro, pues también de mi parte agradecerte a Caro y también agradecer a quien
a quien pueda estar viendo pues el video como un interés para profesionalizarse en el arte y que fue tan rica la información que nos compartiste y pues nada, eso, muchas gracias por aceptar la invitación y por querer también compartir todo el conocimiento con la comunidad que esté interesada en desarrollarse en esta tan bonita disciplina que es el arte, ¿no? No, con mucho gusto. Gracias. Listo. Hasta Gracias a luego. ustedes. Bye. Bye. Bye bye.